Ya que hizo la reflexión Eduardo, agrego, entre las invitaciones y las corridas que hicimos este año fue precisamente participar convocados a la reunión latinoamericana de defensores del pueblo, figura que nosotros no tenemos mucho en cuenta, pero que cuando nos pusimos a ver eran habían los únicos mapas que tenemos de la contaminación en el país, de la provincia de Buenos Aires, del mapa de la contaminación infantil, del mapa de los demás que tenemos. Resulta que son productos del trabajo de los defensores en alianza con las universidades argentinas. Entonces nos hemos encontrado con esa novedad y ellos en su reunión latinoamericana, donde participaron incluso gente de la Universidad Complutense de Madrid, que tienen una figura que tenemos que pasársela también a las universidades, del defensor universitario. Esta es una cosa que nosotros la tenemos dentro de la reglamentación universitaria, pero solamente la tiene la Universidad de Córdoba. En esa reunión latinoamericana que se hizo en Perú, trataron dos temas: el acceso a la ciudad y el acceso a la soberanía alimentaria. Esto fue un hecho totalmente nuevo, porque al escuchar a los actores, a ellos mismos, encontramos que, por ejemplo, la defensora de Perú incursionó en dos temas: en el etiquetado de los alimentos, rechazando el semáforo, adoptando la etiqueta de advertencia como la de los chilenos, con oposición de las cámaras, pero se pusieron muy firmes. Hubo una sociedad que acompañó, por supuesto, y no se retrocedió. Y en el otro caso, ojalá empezáramos a pensar en eso, hicieron un trabajo de investigación sobre la situación de la calidad de los alimentos que se servían en los comedores escolares. Es notable las conclusiones a las que se llegaron. Por ejemplo, que el 51% de los comedores escolares no respetaban las recomendaciones nutricionales para los niños a los que estaban asistiendo, entre otras cosas. Entonces, realmente este es un panorama que nos abre otro camino para abordar, porque allí estuvo la gente de Río Cuarto, con esta postura de defensa y de impulso a la agroecología, y nos siguieron abriendo puertas, o a veces las abrimos a las patadas, pero a veces nos las abre sencillito nomás. Entonces, a José, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, yo antes que nada quiero decir que si hoy estoy acá, mi vida, la de mis hijos, se la debo precisamente a la defensa que de mi familia hizo la Liga allí en los años duros del proceso 76-78. Bueno, un gusto estar acá. Tengo la sensación que voy a decir algo bastante disruptivo con lo que han escuchado, pero bueno, desde chiquito dije lo que pienso. A mí me parece que el mundo, América y la Argentina avanzan hacia una catástrofe, una enorme y desconocida catástrofe humanitaria. Y uno de los condicionantes más extremos y más preocupantes es que la humanidad avanza alegremente hacia esa catástrofe. Y entonces esto tiene una explicación teórica que es la crisis de percepción de la realidad. Se puede explicar de muchas maneras, yo voy a ser muy sencillo. Hay un pajarito que caza gusanos, y vuela de lo alto, se tira y caza los gusanos, pero no le dice a nadie que apareció el ferrocarril por ahí. Y entonces él está volando, ve un ferrocarril, pero cree ver un gusano, se tira y se hace mierda. Entonces, entender lo que nos pasa no es un detalle, porque cuando yo era chiquito y empecé a militar había un ferroviario que me dijo: mira, es bastante sencillo, si vos querés ir al sur, tomá el tren que va al sur, porque el otro puede ir más rápido, puede ser más confortable, te pueden dar premios en el camino, pero vas al otro lado, no vas a donde querés ir. Por lo tanto, no hay nada más importante que entendamos qué es lo que nos pasa. Con todo lo que acá se dijo, podemos dar dos datos contrapuestos. Uno,
Hace 3 días quemaron vivo a un campesino santiagueño por pretender defender su producción, su tierra, su movimiento. El hecho no produjo ningún impacto en la sociedad argentina. No hubo toma de facultades, no hubo marchas, no hubo huelga general y ni siquiera le preocupó a nadie en el Congreso. Segundo dato es que la BBC, que es una empresa estatal inglesa que por mantenerse con cierta mínima profesionalidad elabora algunos documentos interesantes, elaboró un documento sobre el fenómeno argentino, como se dijo acá, produce 400 millones de alimentos para 400 millones de habitantes, pero los últimos datos de la Universidad Católica dice que hay 13 millones de pobres y habría entre 2 o 3 millones de personas con hambre. Y cualquiera que sale del centro de la ciudad sabrá que la gente pobre come mierda. Sencillamente, sin aditamentos teóricos. Entonces, primera pregunta académica es cómo compaginamos, cómo explicamos esta ausencia de derechos. Y si nosotros pensamos, vamos a poder poner en crisis a todo el andamiaje del pensamiento académico sobre los derechos. Porque la idea predominante en la academia sigue siendo una idea iusnaturalista de que los hombres son depositarios de derecho por la sola condición de ser hombres. En definitiva, Dios nos creó a todos iguales porque todos somos hijos de Dios y esa idea de igualdad debería prevalecer. Y entonces nos preguntan, ¿es que no somos humanos? Bueno, me parece que más o menos 1504, después de varios años de debate, en que Bartolomé de las Casas fue al Vaticano, a Roma, a plantear que no era cierto de que los indios no eran humanos, se decidió que sí, que eran humanos, aunque bastante falladitos, como ustedes saben, que debían estar bajo el control y la ayuda de un hombre blanco europeo que lo debía educar religiosamente y debía velar por él, y por eso los encomendaderos en la Argentina no solo tenían las tierras, sino los indios, de los cuales tenían que... Bueno, pero ese debate hace rato terminó, se sabe que todos somos humanos, y por lo tanto no debería ser ese el sentido de nuestra ausencia del derecho de la alimentación. Entonces podríamos ir a otra idea predominante en la academia, de la cual abomino, lo digo así con todo respeto, que es la falsa idea de que los derechos están inscritos en las leyes. Porque, como explicó hace un rato Mariana, todo esto es ley. Yo tengo un amigo que lo echaron de la justicia, se llama Carlos Rosanqui, que era el presidente del Tribunal número 1 de La Plata, y Carlos, hace como 12 años que fuimos juntos a Granada, decía: la Argentina es el campeón mundial en firmar pactos y convenios en defensa de los derechos humanos, y también es el campeón mundial en violarlos. En algo somos campeones, hasta que perdimos con Brasil, en incumplir somos campeones. ¿Por qué se incumple la ley? Hay todo un tema que podríamos ir. Bueno, me parece a mí que si uno piensa 2 minutos va a poder entender la diferencia que hay entre el derecho subjetivo, el derecho, y los derechos humanos, porque son de distinta naturaleza en nuestro sistema jurídico. Aviso, para los organismos de derechos humanos, entre los cuales se incluye la Liga, 13, abuela de Plaza de Mayo, madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, hijos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, familiares de la 12, Fundación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social, el Centro de Estudios Legales y Sociales. En la Argentina no solo se están arrasando por los derechos humanos, sino que está en peligro el derecho. Y vamos a explicar que no es lo mismo, aunque casi mucha gente le parezca parecido. El derecho se construyó en un largo periodo histórico
para legitimar lo que en la vida ya se había construido, que era la propiedad privada. Todo el derecho existe para defender la propiedad privada y lo construyeron primero los romanos, y el gran logro de la Revolución Francesa en 1789 es que adapta el código romano, forma el código napoleónico, que sigue siendo al menos formalmente la base de nuestro derecho. Si ustedes piensan 2 minutos van a ver que ese derecho hoy en Argentina no se respeta, porque la Revolución Portuguesa de 1789 presuponía igualdad ante la ley. Cosa que no existe. Te agarran la causa de los cuadernitos, van a ver que si uno es amigo del juez se va a la casa y que no es amigo del juez queda preso. Presunción de inocencia. Ustedes, por ejemplo, hace un rato el juez rechazó un pedido de detención de un Moyano, y Clarín dice que el juez rechazó contra alguien que es culpable. Es decir, Clarín ya decidió que es culpable contra Moyano. Debido proceso, que no lo hay. Bueno, no queda mucho. ¿Cuál es la diferencia entre las leyes que describió Mariana y las leyes que defienden la propiedad privada? La propiedad privada está defendida por un código penal que tiene los castigos previstos cada vez más grandes para quien osa violar el sagrado derecho de la propiedad privada, ¿no? Y si ese es violaciones a mano armada, y etcétera. Y en definitiva, todo lo que se conoce como las garantías constitucionales, que nosotros siempre hemos defendido, de hecho, nacimos en 1937 para defender esas garantías constitucionales, no son otra cosa que las garantías que los propios burgueses se adjudican en caso de que haya una discusión sobre quién violó el derecho de la propiedad privada, ¿no? Pero por supuesto que, como se proclamaron, siempre dijimos que estaba bueno porque era garantías. Los derechos humanos no son consecuencia de la propiedad privada. Los derechos humanos nunca pueden ser individuales y nunca existen antes de la ley. Los derechos humanos son reconocimiento de la ley de necesidades sociales que existen como ilusión, como sueño, como enunciación, y que se van arrancando pedacitos de su conquista, como se dijo acá, por la lucha popular y por la organización. Nosotros hemos conquistado muchos derechos en nuestra historia, pero como aprendimos dolorosamente lo de mi generación y de mi cultura, la historia no va hacia adelante como una locomotora, ni hay ningún cambio ineluctable, que era una palabrita hermosa que se usaba antes, ¿no? Ineluctable quiere decir que si vos tomás el poder, listo, para toda la vida. No, vos tomás el poder, te lo pueden sacar, vos podés lograr un avance y te lo pueden quitar, y vos lográs que se establezca la verdad y después pueden decir que no, que lo que dijiste vos que es verdad ahora es mentira, y que todo está en discusión todo el tiempo. Y como diría Benjamin en sus escritos, Walter Benjamin, un alemán desesperado por el avance del fascismo, que se termina suicidando antes de que la agarre la Gestapo en la frontera con Suiza, Benjamin dice de que si perdemos, ni los muertos estarán a salvos, y ellos no dejan de vencer. Así es la frase, que la podríamos usar ahora. Si nosotros perdemos, ni los muertos estarán a salvos, y ellos no están dejando de vencer hasta ahora. Está claro que la soberanía alimentaria es parte de nuestros derechos como sueño, como aspiración, como necesidad humana. Y me parece que analizar por qué no se accede a la alimentación sana, saludable, necesaria, suficiente, es facilísimo de entender, porque no es un derecho sino una mercancía, y que las mercancías no se intercambian, ni se cambian, ni se venden por el sentido práctico que tengan para lo cual se usen. No se vende una manzana porque
genera vitaminas o proporciona fibra, sino porque da ganancia. Y si no da ganancia, como se dijo acá, las manzanas se tirarán al río Negro. Y si yo puedo vender la manzana a $1 millón, las van a vender. No hay límite para la codicia de los que venden lo que sea como mercancía. Nosotros estamos entonces en un momento límite de la historia por razones mundiales, americanas y locales. Pero si nos atenemos a las americanas, podríamos decir en 3 minutos contar la historia americana. Nosotros fuimos conquistados por España, por un ejército imperial, militar, asesino, genocida, que hasta cambió el modo de comer de los que vivían acá e impuso otras costumbres. Ese dominio se mantuvo mucho tiempo, hasta que después de la batalla de Trafalgar, los ingleses, Gran Bretaña, se convirtieron en una potencia primero hegemónica en el mar, después comercial, después imperial, y se quedaron con lo que antes era el Imperio Español. Y ese imperio británico, distinto al español, pues ya no éramos colonias sino neocolonias, vuelve a cambiar de manos para fines del siglo XX, cuando los Estados Unidos, en una interminable sucesión de actos militares, se toma el gobierno en Guatemala en 1954, en Paraguay en 1954, se suicida el presidente de Brasil, João Goulart, en 1955, cae Pelón en 1955, hacen un golpe de Estado en 1964 en Brasil, 1966 en Argentina, 1971 en Ecuador, 1976, 73, Pinochet pega un salto en los golpes, 76, 74 va a haber en Uruguay, para fines de los 70, América está bajo el dominio militar norteamericano explícito, absoluto y total. Y el sueño de ese momento era la trilateral, el poder trilateral que los Estados Unidos empujaban, y la Argentina, fíjense, 1978, ¿cuál era el valor que tenía Argentina en el mundo? El agropoder, el poder de la alimentación. Ya en 1928 Videla y sus asesores decían que la riqueza de la Argentina era que en algún momento iba a faltar la comida y acá sobraba. Ese poder del imperio se debilitó por haberlo conquistado con dictaduras, se debilitó por haber aplicado un programa brutalmente egoísta que es el neoliberal, y durante la primera década del siglo XXI emergieron otro tipo de gobiernos. Muchas veces esos gobiernos hablaron más de lo que hicieron, prometieron más de lo que cumplieron, pero el solo hecho de poner bajo la mirada de la justicia a los militares, el solo hecho de intentar redistribuir una partecita de la enorme riqueza generada, aunque parezca mentira, provocó un odio irracional. Un odio irracional. Yo estudié presenciando, tuve 20 días en Guatemala, porque nunca pude entender por qué mataron en Guatemala 290.000 guatemaltecos, 3 de cada 4 de ellos mayas. No tenía sentido ni siquiera con la lógica de nuestro terrorismo de Estado. Acá no mataron 5 millones, mataron 30.000, que tenía que ver con la militancia. En Guatemala hay una desproporción que se explica por la paranoia de los yanquis en 1954, que están en medio de la Guerra Fría, y por un racismo difícil de percibir a la distancia, ¿no? Que ni siquiera del blanco contra el indio, sino, como es en el guatemalteco, del latino, que es el mestizo contra el maya. Ahora también hay un odio irracional, porque como se dijo acá, la burguesía argentina podría ser mucho más agradecida con Cristina. Como dijo ella, nunca antes ganaron tanta plata los bancos. El modelo sojero explotó bajo el gobierno del kirchnerismo.
las mineras no tuvieron prácticamente límites, y sin embargo hay un odio irracional que no tiene que ver estrictamente con lo económico, sino tiene que ver con lo que cada uno percibe en el otro. Entonces, nosotros estamos muy preocupados porque, para nuestra sorpresa, y termino, y esto lo estoy pensando y lo escribo y lo pruebo, nosotros nacimos como organización bajo una premisa. La premisa era de que si el fascismo avanzaba, las capas medias liberales en la Argentina, al menos en la ciudad de Buenos Aires, serían aliadas de los violados en sus derechos. Eso fue el sentido de la Liga. La Liga tuvo como secretario general a Arturo Frondizi, presidente de la Argentina. No sé, podría nombrar centenares de liberales que pasaron por la Liga. Hoy, para nuestra, yo no diría sorpresa, pero yo no lo esperaba, el fascismo fascistiza. Los machistas machistizan, como carajo se dice. O sea, uno pensaba que estos actos brutales generaban anticuerpos, y lo que generan es quiebre de conciencias, de voluntades, de modo tal que cuanto más fascista, más apoyo, cuanto más brutal, más explícito, que Bullrich no tiene ningún empacho en decir hace 5 días que Rafael Nahuel, un niño de 14 años, asesinado por un tiro en el culo cuando escapa desesperado de la prefectura en una montaña de Bariloche donde fue a buscar su identidad mapuche, participaba en un enfrentamiento armado. Lo dice en la reunión del Senado sin que se le caiga nada y sin que a nadie, no a nadie, a nosotros nos preocupa, y lo que yo creo que ellos entendieron, fin de verdad. Miren, una vez le preguntaron a unos niños en Montero, un pueblito tucumano, unos niños linderos, muy pobres que vivirían ahí. Un maestro de arte le preguntó cuál sería el crimen perfecto. Y los pibes le dijeron, uno tan grande que nadie pueda creer que se hace. Y eso sí. El tema es que el crimen es tan grande que uno tiene que asumir que Macri es un asesino. Uno tiene que asumir que Carrió es una asesina. Que no hay ningún error en nada, que asesinan, violan, roban. Y asumir eso es muy duro, porque es asumir que este gobierno no es democrático, no respeta nada, y que el camino del pueblo pasa no solo por la organización para votar, sino por organización para construir un poder como no tuvimos nunca. Eso es el límite. Eso en algún momento será una gran potencialidad para el pueblo argentino, pero por el momento es tan brutal asumir la verdad que a mucha gente se le hace imposible, porque posiblemente también se tengan que enfrentar con su propio espejo, mirarse en su miseria, en su horrible egoísmo, en su individualismo atroz. El viernes estuve en La Rioja, y en los restaurantes de La Rioja afuera han puesto unos dispensers de no sé qué mierda, en donde vos terminás de comer y ponen la comida que sobró para que los pobres pasen y se lleven la comida, ¿no? Esa es la solidaridad. Lo del Banco Alimentos. Gracias. Cuando José nombraba al campesino de Santiago, que fue quemado vivo, así, yo me acordaba de algunas cosas que nosotros dijimos acá, y me acordaba de Nicolásito Arévalo, que jugando en el patio de su casa descalzo, murió intoxicado por el plaguicida que circulaba en los residuos, o porque Rocío, la nenita que iba a catecismo, y comió con su hermanito una mandarina que encontró, que un carro que pasaba la tiró por ahí.
y la mandarina estaba envenenada con furador para matar a los pájaros que atacaban a los arándanos. Y entonces dijimos, se murió Rocío, se murieron los pájaros, se murió el suelo, pero se salvaron los arándanos. Esta es la sociedad con la que nosotros tenemos que enfrentar y luchar, y a nadie se le movió tampoco un pelo. Y resulta que son chiquitos ahora mismo que venimos del Chaco, a este chiquito que lo mataron porque dicen que robó. No robó nada. Y si robó un pedacito de pan, que a $2.50 el kilo de pan, en este país que dicen que es del trigo, y que donde los pobres iban a dormir con el mate cocido y con pan, para llenar la panza cuando no había que comer, ahora no tenemos ni el mate cocido ni el pan. Entonces, de esto se trata cuando nosotros hablamos de soberanía alimentaria, porque no es un compartimento estanco, como no lo es el tema del cambio climático, sino que responde o que necesita de la soberanía política, de la soberanía económica y de la justicia social. Para eso estamos, cada uno de ustedes, los que pasaron por esta cátedra, tenemos que llevar esta voz y organizar la solidaridad, la amistad, la fraternidad que nos caracteriza como seres humanos.